Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este Smart Webinar. Un segundo, vamos a dejar entrar a todos los que todavía están pendientes de entrar. Y ahora sí, bienvenidos a este poderoso Smart Webinar que tenemos el día de hoy sobre perspectivas de la seguridad alimentaria. Contarles, como siempre, que este es un espacio creado por graduados de Zamorano, donde nos enfocamos en temas de desarrollo personal, economía, finanzas, talento humano, emprendimiento, agricultura, entre otros. Agradecer a GEAP Internacional por todo el apoyo, a la coordinación de los Smart Webinars, quienes están detrás de que todo esto se haga realidad, a todos ustedes asistentes que ya nos ven aquí en Zoom y por YouTube, y especialmente el día de hoy a nuestras panelistas. El día de hoy tenemos nuevamente un panel de lujo con puras zamoranas, puras graduadas zamoranas, y estaremos enfocados en perspectivas de la seguridad alimentaria. Para ello hemos invitado a Telma Brenes de la clase 2004, Mildred García de la clase 98, Ingrid Fromm de la clase 97, Diana Morán de la clase 2002 y Ana Posas de la clase 91. En la moderación tenemos a los doctores Freddy Arias e Ian Zelaya. Y la dinámica que vamos a manejar el día de hoy es que cada panelista hará su propia presentación y disertación sobre las perspectivas de la seguridad alimentaria. Para ello tiene 7 minutos asignados. Posteriormente, cuando todas las panelistas hayan disertado, entraremos a una fase de preguntas que serán moderadas tanto por el doctor Freddy Arias como el doctor Zelaya. Al finalizar el set de preguntas, cada panelista tendrá 3 minutos para hacer el cierre de su tema, pudiéndonos brindar recomendaciones sobre este poderoso tema de la seguridad alimentaria. Para dar inicio con la ronda de presentaciones, invito a Telma Brenes. Telma, un placer que esté con nosotros el día de hoy. Bienvenida y por favor, adelante. Gracias, Rodrigo, y a todos los colegas. Espero que el micrófono esté funcionando bien. Por favor, háganme señas para saber si me escuchan. Gracias por la organización. Como dijo Rodrigo, yo soy graduada de la clase 2004, de la clase de Ciencia y Producción Agropecuaria, pero la mayoría del tiempo he trabajado en la parte de desarrollo rural y agronegocios. Fui coordinadora en la maestría de agronegocios, donde vi muchos colegas graduarse, colegas zamoranos, entre la Universidad de Göttingen y la Universidad de Talca. Y bueno, ahora trabajo para el Banco de Desarrollo holandés, en el que fomentamos el sector privado en países de desarrollo. Y desde esta perspectiva va a ser mi presentación prácticamente del financiamiento a modelos de negocios con pequeños agricultores para fomentar la seguridad alimentaria. Rodrigo, podemos pasar al primer slide. Este slide pues prácticamente explica cómo trabaja el financiamiento al sector privado en las diferentes etapas de un modelo de negocio con pequeños productores. Lo que podemos ver es que al inicio, cuando los modelos de negocio son pequeños, son nuevos, son innovadores, cuando la empresa está iniciando, prácticamente es cuando hay un mayor riesgo, ¿no? El modelo es nuevo, la idea es nueva, no se sabe si va a funcionar. En ese momento, prácticamente quienes ponen la plata son muchas fundaciones. Por ejemplo, Bill y Melinda Gates Foundation son los típicos financiadores de estas ideas al inicio. Y muchas son prácticamente ayudas financieras que no requieren ningún repago o poco repago de la plata que se está dando. Luego en la segunda etapa, cuando la idea ya está más implementada, ya está más madura, la empresa tiene unos 2-3 años de funcionamiento, se mueve, puede entrar a ser elegible lo que llamamos Development Finance, que es prácticamente darle un crédito a esa empresa, pero con condiciones más favorables. Esas empresas, por ejemplo, nunca entrarían a ser elegibles para bancos comerciales. Entonces nosotros, por ejemplo, como Banco de Desarrollo, pues ofreceríamos, y también hay inversores de impacto que ofrecen créditos
por ejemplo, a largo plazo, o tenemos unos créditos subordinados. La idea de estos créditos es que vamos a ayudar a ampliar ese modelo de negocio y llevar a la empresa a ser rentable. Llevarla entonces al tercer paso, que es cuando la empresa se vuelve rentable, el modelo funciona y entran ya los inversionistas comerciales. Este gráfico está muy pequeño, pero prácticamente la idea es que la parte verde es, por ejemplo, todas esas ayudas financieras, esos technical assistance que no tienen que ser repagados. Por ejemplo, ahí vemos, y muchos de nosotros conocemos prácticamente esos programas de desarrollo de fomento a la MIPYME, a nuevas empresas, que no tienen que ser pagados. Esa es prácticamente la parte verde de la izquierda, que viene prácticamente de programas, por ejemplo, como los de las Naciones Unidas, los del Banco Mundial. Algunos países y sus gobiernos también tienen esos programas de fomento. Luego la parte anaranjada es la parte que les comentaba sobre las ayudas o los créditos los créditos favorables. Por ejemplo, Rosarito conoce muy bien este espacio. Ha crecido mucho en los últimos 20 años. Ya no solo somos los bancos de desarrollo que ofrecen los créditos, pero también hay lo que se llama los impact investors, ¿no? Y este segmento ha crecido enormemente en los últimos 20 años. La idea de nosotros es ser catalizadores. Queremos demostrar que estos modelos de negocio funcionan con pequeños productores y que los podemos llegar a escala más grande, donde ya viene la parte azul o celeste, más bien, que son los inversionistas comerciales, que ellos están enfocados principalmente. ¿Puede enviarme, por favor, las preguntas? Que no me... Que ellos, la parte celeste prácticamente está enfocado en la parte de profits, la rentabilidad financiera. Mientras que en la parte naranjada todavía estamos enfocados en la parte del impacto y el profit. Tiene que haber los dos. Podemos pasar al siguiente slide. Los tipos de empresas que nosotros financiamos prácticamente cubren toda la cadena de valor. O sea, pueden ser los bancos, microfinancieras y cooperativas de ahorro y crédito que le dan financiamiento a los pequeños productores y a las MIPYMES. También trabajamos con proveedores de insumos agrícolas a pequeños productores. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con una empresa en la India que le vende semillas de alta calidad a pequeños productores. Tenemos una empresa procesadora, por ejemplo, con la que trabajamos en Ruanda, que le compra maíz a pequeños productores y ellos fabrican un alimento nutricional en polvo que va dedicado al segmento de madres lactantes y niños de 1 a 2 años, por ejemplo. Este producto lo compra el gobierno de Ruanda y el World Food Program y prácticamente es una donación que da a las familias más pobres en Ruanda y en Somalia. Entonces, ese es, por ejemplo, un tipo de negocio que cuando esa idea se presentó era muy riesgosa. Primero, por trabajar con pequeños productores con un tamaño de parcela, por ejemplo, de media hectárea. Y luego también porque prácticamente la empresa está dependiendo de gobiernos y de una agencia de las Naciones Unidas como sus clientes. Entonces, ¿qué tan seguro es que siempre van a haber esos clientes? La empresa, por ejemplo, ya ahorita tiene 5 años y está pensando replicar el mismo modelo en Somalia. También trabajamos con empresas de distribución y logística que acercan a los pequeños productores al mercado. Ahorita empezamos a trabajar podemos regresar al anterior, con una empresa en la India que prácticamente es una aplicación y ellos lo que hacen es comprar a pequeños productores y venden y van a dejar las verduras y hortalizas a sus casas. O sea, empezó con 5,000 productores y ahorita se han ampliado a 50,000. El impacto, ¿sí? Nos quedan 2 minutos. El impacto esperado a través de la cadena, pues el aumento del financiamiento,
acceso a los insumos, pero sobre todo la creación de empleos, la creación de empleo a través de la cadena, directamente en estas empresas, pero también las empresas generan empleo al mismo tiempo. Pasemos al siguiente. Las limitantes de estas inversiones y de que funcionen, pues las conocemos y yo creo que las colegas las van a mencionar también, la falta de colateral de los pequeños productores, de las empresas cuando las empresas son nuevas, cuando estamos hablando de procesadores y de agroindustria, la calidad de la cosecha de los productores que no es homogénea, que es mala, los rendimientos de escala es un problema en pequeños países que están súper, las parcelas también tienen una gran distancia. El riesgo climático, pues es algo que también está ahora, todos conocemos los efectos que están pasando en la cosecha. Y el riesgo país, el riesgo de nuestros países, o sea, países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, todavía son vistos como muy riesgosos a nivel internacional. Bueno, esas son mis presentaciones ahorita, Rodrigo. Esos slides para las preguntas de... Fenómeno, muchísimas gracias. Telma, gracias por esta maravillosa presentación y dejamos el slide pendiente para el cierre. Voy a dar paso entonces ahora a Mildred García. Mildred, bienvenida. Nos alegra muchísimo tenerla. Perdón, estaba yo en mute. Muchas gracias, Telma. Gracias por esta presentación. Sí. Bienvenida, Mildred. Vamos a dar buenas paso a tardes, Mildred perdón, ahora. Rodrigo. No sé si me escuchan. Alto y claro. Bienvenida. Sí, buenas tardes todos. Disculpas, tuve un problema con la tecnología hoy en la tarde, pero espero que me están escuchando bien. Si me pueden... muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mildred García Rodríguez. Yo trabajo para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas como gerente global de operaciones. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde y compartir un poco sobre mi experiencia de trabajo. Yo soy originaria de Honduras y actualmente resido en Nueva York, que soy orgullosamente zamorana de la clase 98. Es un verdadero orgullo para mí compartir este webinar con colegas de tan alta trayectoria profesional como Telma, Ingrid, Diana y Ana. Y es muy gratificante ser parte de esta iniciativa que no solo conecta zamoranos globalmente, pero que también abre un espacio de intercambio y de exploración de temas que son de alta relevancia para todos nosotros, ¿no? Me gustaría compartir un poco acerca de mi trabajo antes de entrar en el tema. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, y si podemos pasar al siguiente slide, trabaja con organizaciones no gubernamentales, gobiernos, la sociedad civil, apoyando a proyectos que son innovadores, que están enfocados en áreas prioritarias que son fundamentalmente para la igualdad de género y que pueden impulsar el progreso de forma generalizada, ¿no? Nos concentramos en 5 áreas de trabajo prioritarias. Primero, aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres. Segundo, poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Tercero, implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz, seguridad, mejorar el empoderamiento económico de las mujeres y por último, que la igualdad de género sea un aspecto central en la planificación de proyectos, de políticas, de procedimientos, etc. Una pregunta que se me hace muy frecuentemente a mí como ingeniera agrónoma es ¿por qué la igualdad de género es un tema importante y sobre todo en el área agrícola, ¿no? Y cómo este tema nos afecta de manera personal, colectiva y se traduce en el plano laboral. Bueno, la desigualdad de género sigue estando fuertemente naturalizada en nuestras sociedades y sobre todo en el sector agrícola. Y las mujeres encuentran obstáculos para conseguir trabajos dignos y enfrentan discriminación laboral y brechas salariales de género, especialmente en el área agrícola y en la ciencia. A pesar del claro avance que ha habido en las últimas décadas para reducir esta brecha, las mujeres siguen sufriendo discriminación independientemente de su clase, etnia, edad, discapacidad o cultura. Y esto representa uno de los principales desafíos transversales identificados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Y hablando sobre el tema que nos acoge, y bueno, aquí antes de entrar al tema, solo quería mostrar nuestros proyectos que venimos apoyando desde 1996. Hemos apoyado 572 proyectos a nivel global en tema de empoderamiento económico, igualdad de género, etcétera, en diferentes regiones, como pueden ver en el slide. Hemos invertido alrededor de 174 millones de dólares en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, a gobiernos, a la sociedad civil que trabaja en las áreas que mencioné antes. Y hablando sobre el tema que nos acoge, ¿cómo relacionamos la seguridad alimentaria y la pandemia del COVID-19? Pues antes de pasar al siguiente slide, quisiera tal vez recapitular un poco, ¿no?, de lo que está pasando. Esta pandemia ha causado una profunda conmoción en nuestras economías y sociedades y ha subrayado la dependencia que la sociedad tiene en las mujeres, tanto en la primera línea como en el hogar, al tiempo que ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales, ¿no?, en todos los ámbitos, ya sea en el económico, el sanitario o en la seguridad y la protección social. Entonces, responder a la pandemia no solo requiere rectificar desigualdades históricas, sino también construir un mundo resiliente para el interés de todas las personas, con las mujeres como sujeto de recuperación. A la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué sabemos ahora, ¿no? La crisis de salud del COVID ha provocado una crisis económica y está agravando rápidamente la actual crisis de seguridad alimentaria y nutrición. En cuestión de semanas, el COVID ha dejado al descubierto los riesgos, fragilidad y la desigualdad en los sistemas alimentarios mundiales. Estos sistemas que ya son frágiles y ha puesto a familias en riesgo y tiene costos insostenibles en la vida y en la migración forzada. Las evidencias nos muestran que hay una fuerte correlación entre la desigualdad de género y la inseguridad alimentaria y nutricional. Ahí la conexión. En un estudio, por ejemplo, de la FAO, globalmente se encontró que en un promedio las mujeres contribuyen el 43% de la mano de obra agrícola en los países de desarrollo. Sin embargo, las mujeres rurales se enfrentan mayores limitaciones que los hombres para acceder a la tierra, la tecnología, los mercados, la infraestructura y los servicios. El mismo informe revela que debido a ciertas actitudes culturales, a la discriminación y a la falta de reconocimiento de las funciones que desempeñan las mujeres en la producción, estas obtienen escasos o ningún beneficio de la extensión, de la tecnología, de participar en la cadena de valor, etc. Aunque las mujeres constituyen la mayoría de los productores de alimentos en el mundo, ellas tienen un acceso limitado a mercados locales y globales. También son más desfavorecidas por las desigualdades en los procesos económicos mundiales que rigen los sistemas alimentarios y por la creciente mortalidad. Entonces, en resumen, la siguiente diapositiva, ¿qué nos dice la evidencia? Sabemos que la igualdad de género es esencial. Sabemos que esta brecha de género supone un costo elevadísimo para el sector agrícola en conjunto con la economía y la sociedad. También sabemos que conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales no solo mejora los resultados de seguridad alimentaria, seguridad en nutrición, salud y educación, sino que también reportará ventajas económicas y sociales, tanto inmediatas como a largo plazo. Y sabemos también que las mujeres pueden acceder a los recursos, a los servicios productivos en la misma medida que los hombres. Si éstas accedieran en la misma medida, pues éstas podrían incrementar significativamente la productividad de sus granjas, lo que a su vez reduciría el número de personas que padecen de hambre en el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer a corto y a mediano y a largo plazo? Primero, una palabra clave que es la sensibilización. La sensibilización acerca de las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres y analizar la importancia de abordar estas dimensiones en el desarrollo de la cadena de valor. Abordar las causas fundamentales de la desigualdad de género que conducen a un acceso desigual de estos activos, de recursos, de tecnología, de oportunidades. Aumentar la representación de las mujeres y la participación igualitaria. Mildred, ¿Sí? Nos queda un minuto. Sí, a la cadena de valor. Entonces, la siguiente diapositiva.
Aquí quisiera presentarles un ejemplo de un proyecto que apoyamos en Serbia con mujeres que han sido sobrevivientes de violencia. Este proyecto, que no solamente toma en cuenta la parte productiva de tecnología, toma en cuenta también cómo la mujer participa en toda la cadena de valor. Este proyecto ganó el Smart Academy, el premio del Smart Academy en Europa, y recalca el enfoque de buena causa. Este es solamente un ejemplo de lo que nosotros hacemos a nivel mundial. Y gracias a estos proyectos, por ejemplo, se activan también importantes alianzas público-privados con la comunidad internacional, etcétera, con una estrategia de escalamiento orientada al fortalecimiento organizacional interno y con su entorno. Y, por ejemplo, gracias a este proyecto que nosotros financiamos en Serbia, el gobierno firmó un protocolo para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo, en centros de bienestar, impulsando futuros proyectos con una política de Estado, ¿no? Y bueno, quisiera presentarles más ejemplos, pero sé que tenemos el tiempo corto, así que agradezco la oportunidad. Mildred, muchísimas gracias. Qué poderosa su presentación. Más adelante estoy seguro que mucha gente va a querer saber mucho más sobre este tema, especialmente la parte del empoderamiento y su relación con la seguridad alimentaria. Mil gracias. Damos paso entonces a la ponencia de Ingrid From en este momento. Doctora, bienvenida, buenos días. Por favor, adelante con su presentación. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Es un verdadero gusto para mí. Me siento muy honrada de recibir esta invitación y participar en este foro con mis colegas, a quienes admiro tanto, y a mi querido profesor, el doctor Arias, que me inspiró y me motivó a seguir esta línea de estudio. Soy hondureña, graduada de la clase en 1997. Después de cursar el programa Ingeniero Agrónomo en Zamorano, estuve trabajando en Honduras 2 años y luego migré a Alemania, donde seguí adelante con estudios de posgrado hasta culminar un doctorado en Economía del Desarrollo. Hoy en día me encuentro en Suiza, trabajo para la Universidad de Berna de Ciencias Aplicadas y trabajo en un tema que realmente me apasiona mucho, que es el tema de investigación agrícola para el desarrollo. Pues me he especializado en el tema de cadenas de valor y los proyectos que yo tengo de campo de investigación tienen mucho que ver con todo este tema de integración del pequeño productor a estas cadenas globales. Entonces, pues, ¿podemos pasar a la siguiente, Rosarito? Ok. Bueno, desde la perspectiva de las cadenas de valor en la agricultura, hay una serie de retos enormes que los pequeños productores enfrentan. Pues estamos hablando de cadenas agroalimentarias globales donde la producción primaria se encuentra típicamente en países en Latinoamérica, como nosotros conocemos, África, algunos países asiáticos. Estos países se concentran en una producción primaria. Sus productos luego son procesados, transportados a través de varias fronteras, procesados aún más cuando lleguen a un mercado final. Tenemos, por ejemplo, el caso del café o del cacao. Son luego comercializados y vendidos en mercados altamente desarrollados como Europa, América, Asia, etc. Pero lo que es bastante interesante es que el valor que el consumidor final paga por una unidad de este producto es desproporcionalmente más alto que el valor que los productores en nuestros países perciben. Bueno, tengo aquí el clásico ejemplo. Esta es una cápsula de café. Aquí hay 5 gramos de café. Esto se pone en la máquina de Nespresso y bueno, 5 gramos de café, y esto aquí en Europa se paga aproximadamente 55 centavos de dólar. Y definitivamente es desproporcionalmente más de lo que nuestros productores reciben. Pues ahí radica parte del problema del bajo ingreso a los productores. Y las mujeres productoras, como Mildred lo ha resaltado y Telma también, son especialmente afectadas bajo esta dinámica. Debido al bajo ingreso, la posibilidad de inversión, de mejora e innovación a nivel de campo es mucho más difícil. Por otra parte, puesto que la rentabilidad es baja, nuevamente por unidad productiva, es más difícil tener un acceso a crédito, sobre todo para las mujeres.
que en muchas partes del mundo aún tienen problemas grandes de acceso a crédito, tenencia de la tierra, poco acceso. Entonces es una situación bastante limitada. Esto presenta graves problemas para pequeños productores alrededor del mundo y por consecuencia la seguridad alimentaria. A la vez, estos productores en las cadenas agroalimentarias son parte de un sistema de mercado muy incierto para cultivos como el café o el cacao, que son regulados en bolsas en Londres, en Nueva York. Los precios son muy inseguros, sujetos a fluctuaciones. Los productores de café han sido duramente impactados con caídas en el precio en el mercado internacional. Otro ejemplo es el cacao. Por ejemplo, del 2016 al 2017, el precio por tonelada de cacao cayó por más de $1,000. Entonces, los productores son los que finalmente aguantan este impacto, pues los consumidores raramente perciben estas fluctuaciones. Bueno, a esto se le suman otros retos. Por ejemplo, incrementar la productividad por unidad de campo es un reto muy grande, y mejorar la sostenibilidad a la final. Si nosotros nos ponemos a pensar que en apenas una década, o sea, del 2020 al 2030, habrán 1.000 millones más de habitantes en el mundo, y la presión de alimentar a una población global creciente es muy grande. Hemos sobrepasado la frontera agrícola en el mundo, nuestros recursos hídricos son cada vez más escasos, los suelos han sido muy degradados, el cambio climático está impactando duramente a los agricultores, y esto, un claro ejemplo es el corredor seco de Centroamérica. Esto es un reto más grande para los pequeños productores, para las mujeres productoras, producir alimentos bajo estas condiciones tan duras. Siguiente. Les pongo, por ejemplo, dos cadenas de valor muy comunes. Bueno, este es el caso, el primero, del chocolate. Del valor total de esta barra de chocolate que nosotros encontramos en un anacel, en un supermercado, por ejemplo en Suiza o en Alemania, el productor percibe apenas 3% de este valor total, y ustedes pueden ver ahí cómo se reparte el valor. Entonces, lo que percibe el productor es muy poco. Otro ejemplo es el banano. Este es el caso del banano orgánico de Ecuador. Un banano puesto en el supermercado en el Reino Unido cuesta aproximadamente 25 centavos. De estos 25 centavos, el productor percibe 3.5 centavos. Entonces es poco lo que ellos perciben. Y esto es el caso de banano orgánico, que se recibe mayor ingreso y comercio justo. Entonces, para los productores de banano convencional, esta es una situación muy, muy dura. Entonces, vemos que muchos de nuestros productores en las cadenas de valor globales están en un ciclo de bajo ingreso en las cadenas agroalimentarias, bajo ingreso para los productores, poca inversión a nivel de campo, bajo rendimiento, por consecuencia aún el ingreso siempre es bajo, lo que hace que la agricultura sea poco atractiva. En Centroamérica vemos el problema de la migración, de las personas abandonando el sector agrícola, y sobre todo es un problema bastante grande en muchas partes del mundo, cuando la juventud no tiene motivación para seguir en la agricultura y la abandona. Al siguiente. Bueno, esto es parte de los retos. No solo quisiera enfocarme en las malas noticias, sino que hablar un poco sobre los cambios que se avecinan. En cuanto al consumo, en países industrializados estamos viendo un cambio de paradigma. El consumidor quiere tomar decisiones más informadas, consumir productos que sean sostenibles, o productos que ellos sepan que las personas a nivel de campo no sean afectadas. Y por eso es que vemos toda esta serie de certificaciones, de comercio justo, Swiss Fair Trade. Bueno, hay varios ejemplos ahí. Y yo pienso que este es un buen camino, que el consumidor tenga una conciencia más grande en estas partes del mundo sobre las dificultades en el campo. Pero yo pienso, o sea, mi opinión personal es que no solo se requiere de un cambio de percepción del consumidor, sino que a nivel de industria. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y esto, la industria definitivamente tiene que estar involucrada en este cambio. Y bueno, con esto yo quisiera hablar un poco sobre el concepto de salario e ingreso decente, porque tiene un impacto muy grande en la seguridad alimentaria. Este es un concepto relativamente nuevo, se está realizando mucha investigación al respecto para tratar de ver
cómo se puede mejorar el ingreso de los pequeños productores. Vemos en la columna del lado derecho que el ingreso de granja muchas veces no es suficiente. Entonces los productores, las mujeres, tienen que buscar otras formas de complementar su ingreso, o sea, ingreso externo, trabajo externo fuera de la finca, pero aún así hay una brecha muy grande para lograr llegar a un ingreso que les permita cubrir los costos de vida y llegar a alcanzar un nivel de vida decente. Este costo de vida decente incluye una dieta adecuada, o sea, no solamente llenar ciertos requisitos nutricionales, sino que tener una dieta completa, vivienda decente, otras necesidades, por ejemplo, acceso a la salud, acceso a la educación, transporte, y tener también un ingreso que permita cubrir cualquier evento inesperado. Entonces, toda esta suma de diferentes costos es el punto de referencia del ingreso decente. Esto se basa en una metodología llamada Anker, y esta metodología estudia diferentes cadenas de valor y trata de determinar, según el contexto, cuál es ese punto de referencia. Y la idea es que la industria, y de hecho la industria de chocolate aquí en Suiza, por ejemplo, está bastante comprometida en lograr pagar este punto de referencia para que así los productores en nuestros países puedan tener un nivel de ingreso decente y que el tema de seguridad alimentaria pues se pueda tratar de una mejor manera. Así que eso es lo que les puedo compartir por el momento y bueno, podemos seguir discutiéndolo más adelante. Muchísimas gracias, Ingrid. Interesante lograr ese punto de referencia. Maravillosa su presentación. Mil gracias. Damos paso entonces ahora a Diana Morán de la clase 2002. Diana, bienvenida. Es un gusto que esté con nosotros y por favor, adelante con su ponencia. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, igual que mis compañeras, por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Soy salvadoreña, me gradué de ingeniera agrónoma en la clase 2002 y tengo un doctorado de la Universidad de Hannover en Alemania. Trabajo en la industria alemana de agroquímicos desde el 2008 y me he enfocado básicamente en investigación, tecnología y de formulación y aplicación de productos agroquímicos. Y en los últimos años, en los últimos 5 años, tengo el honor de coordinar proyectos para pequeños agricultores en África, en Asia y Latinoamérica que lleven tecnología y que lleven información y traten de disminuir la asimetría de conocimiento que tanto ha afectado a los pequeños agricultores en los países en desarrollo. Podemos ir a la siguiente, Rosarito, si me ayudas. Gracias. Un poco para poner el contexto, y uno de los números los mencionó Ingrid. Actualmente estamos alimentando 7.6 billones de personas con nuestros sistemas agrícolas, de las cuales 0.8 están sufriendo hambre. El número con el que nos vamos a enfrentar en los siguientes 10 años son 9 billones. Y un fenómeno que es bastante interesante es que en países que ya son poblados, como por ejemplo China e India, esperamos un incremento del Producto Interno Bruto en 3 veces más en comparación con lo que está actualmente, lo que significa que economías que ahora se consideran de ingresos bajos medios serán economías de ingresos medio alto con un consumo calórico mayor y posiblemente con dietas proteínicas altas. Tenemos el mismo número de hectáreas en tierra cultivable, quizás con una reducción, y tenemos una variable muy fuerte, que es la productividad agrícola, afectada por la volatilidad de los factores abióticos, sean o no sean relacionados con el cambio climático. ¿Es la primera vez que nos enfrentamos con esta situación? La verdad es que no. Del año 1960 al año 2010, se ha calculado en un promedio un 200% incremento en la productividad de finca, y pienso que este incremento ha sido, que la innovación ha sido un componente vital de este incremento de productividad. Y en mi opinión personal, es la innovación la que nos va a ayudar a compensar a compensar y a contribuir a la seguridad alimentaria en los siguientes 20 años. Y quiero ser clara en eso, cuando hablo de innovación estoy hablando de una intensificación agrícola sostenible, estoy hablando de sistemas inclusivos
que manejen agroecosistemas en balance con el medio ambiente y que permitan disminuir la asimetría de información y de tecnología que tanto ha afectado a los pequeños productores. Rosarito, si me ayudas con el siguiente. Bueno, mi enfoque será en la presentación innovación y tecnología, y ahí viene la pregunta, ¿por qué no llega la innovación y tecnología a pequeños agricultores? Los sistemas de ellos son muy complejos y son muy heterogéneos, y tanto para nosotros en el sector privado como para el gobierno en la investigación pública es difícil incluir la diversidad de los sistemas agrícolas de pequeños productores en nuestras agendas de investigación. Segundo, como todos sabemos, las investigaciones, los departamentos de investigación grandes y el mayor gasto de investigación pública y privada se lleva a cabo en los países con mayor ingreso. Así que cuando hablamos de innovación para los pequeños agricultores, hablamos de transferencia de tecnología. Una molécula, un producto, una tecnología que ha sido creada para un perfil diferente de agricultor, se trata de adaptar a las condiciones de los pequeños agricultores y no siempre funciona. Y por último, el número de pequeños agricultores. 475 millones de unidades agrícolas son pequeñas, están en su mayoría en una zona rural y con baja infraestructura, lo que limita a todos, academia, público, privado, que los podamos alcanzar. Ahora bien, si vamos al siguiente, obviamente tratamos de hacer, tratamos de contribuir a que esta asimetría disminuya, y me gustaría en los minutos que tengo darles dos ejemplos. El primer ejemplo es sobre transferencia de tecnología y el segundo ejemplo es cómo el sector privado ayuda en la transferencia de información. En el primero, sobre tecnología, este es un proyecto en el que personalmente yo trabajo, que tenemos un piloto en Colombia y queremos expandir a Ecuador y a México, y también inicialmente tuvimos un piloto en China. Y se trata de tecnología con drones. Drones, como ustedes saben, ayudan a captar imágenes, se pueden calcular índices vegetativos y también, y a esto es lo que estamos tratando, se pueden utilizar para aplicar insumos agrícolas. Y tiene muchas ventajas. La parte ambiental, puedes reducir un 90% la cantidad de agua. Igualmente, reduces la deposición no deseada de agroquímicos en zonas donde no se quería aplicar. En la parte económica, mientras un agricultor con una bomba de mochila aplica 1 hectárea en un día, con un dron puedes aplicar de 30 a 50 hectáreas. Y hay que considerar que en muchos países de Asia la fuerza laboral agrícola está envejeciendo sin ser reemplazada uno a uno por las nuevas generaciones. Así que cualquier esfuerzo que hagamos por disminuir las actividades intensas, físicas, ayuda a los pequeños agricultores. Y el último componente es el componente de salud, que se reduce, el dron básicamente reemplaza al operador y reduce la exposición potencial. Ahora bien, ¿puede un pequeño agricultor comprarse un dron? No, definitivamente no. Y eso es lo que tratamos de hacer con nuestros aliados. Tratamos de construir proyectos, modelos de negocio inclusivos en que muchachos de las zonas rurales sean entrenados como pilotos y puedan ganar de la aplicación de insumos agrícolas con drones. Y obviamente estamos hablando que puedan ganar porque el agricultor paga, y para que el agricultor pague quiere decir que la tecnología tiene que compensar la inversión del agricultor, ya sea por un aumento de la productividad, ya sea por mejoras de la calidad de vida, por reducción de costos. Siempre tiene que haber una compensación de la inversión del agricultor. El último ejemplo que me gustaría darles es sobre transferencia de información. Esta metodología fue desarrollada, si no me equivoco, por CAVI y en realidad fue desarrollada y comenzó a darse en Latinoamérica, y es las clínicas rurales de plantas. Básicamente consiste en que llevas una clínica a diferentes zonas rurales, lo anuncias por los medios de comunicación que son comunes en la zona rural, y hay un doctor de plantas que les ayuda a los pequeños agricultores a saber qué problemas tienen, qué enfermedades tienen. Esta metodología nosotros la comenzamos a utilizar hace 3 años en África, en Egipto, Algeria y Marruecos. Y lo interesante es que a pesar de todo el esfuerzo que se hizo, de todas las diferentes repeticiones que se hicieron, apenas alcanzamos 10.000 o 11.000 personas en 3 años.
Y en ese momento, que es bastante, tal vez para nosotros, pero el problema es que en comparación con el número total no es nada. Así que cambiamos de metodología a una clínica digital. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque pienso en lo personal que digitalización es el camino que tenemos que seguir, al menos desde el sector agrícola, para tratar de llevar la innovación a todos los rincones de las zonas rurales. Actualmente lo que queremos es que queremos tener un sistema de detección temprana de enfermedades basado en imágenes satelitales, información meteorológica y algoritmos de predicción de enfermedades. Y ese conjunto de datos se pondrá a disposición del pequeño agricultor. ¿Es nuevo? Realmente no. Un agricultor grande tiene acceso a todos esos datos. La pregunta es cómo llevar los datos al pequeño agricultor. Y hemos tenido muchos retos. Uno es la precisión del sistema. Si los datos están para 11 hectáreas, en 8 hectáreas puedes tener 22 productores, así que ese ha sido uno de los retos muy grandes, la calibración del sistema. Y el otro es que los mensajes sean entendidos para personas que no pueden leer, en un mensaje corto, con muchas limitaciones de acceso a Internet. Casi ya termino, Rodrigo. Sí, ya, solo con eso termino. Lo demás, hay muchos más ejemplos. Pienso que digitalización es parte de esos ejemplos y durante las preguntas y la discusión estoy encantada de que sigamos hablando sobre eso. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias y definitivamente que el tema innovación es un reto bastante grande para el agro, especialmente en toda la parte de la intensificación agrícola y lograr ese balance de la simetría de información que menciona. Muchísimas gracias, súper interesante su ponencia. Y finalmente, queremos dar paso entonces ahora a Ana Pozas, de la clase 91. Ana, buenos días, buenas tardes ya. Buenos días. ¿Me escuchan, Rodrigo? Su ponencia. Alto y claro. Muy bien. Buenos días, yo soy Ana Pozas, soy hondureña también, graduada de la clase 91 de Agronomía y graduada de la primera promoción de Ingenieros Agrónomos en Desarrollo Rural de Zamorano, clase 92-94. Trabajé en Honduras dentro del área de la cooperación, también dentro de lo que fue la Secretaría de Agricultura. Posteriormente estoy en Panamá trabajando con todo lo que fue la agenda indígena de Panamá, 18 pueblos indígenas tenemos por acá. Y actualmente tengo el gran reto de ser el oficial de Agricultura para la sede regional de la FAO en Sudamérica. Un reto bastante grande, pero vamos. Ahora, bueno, vamos a tratar entonces de ver cómo todo un poco de lo que hemos hablado acá las compañeras tienen también una relación y un vínculo muy grande con lo que es la variable climática. La siguiente, por favor. Todo lo que es la producción agrícola, todo lo que son los sistemas alimentarios, los medios de vida, nos vemos vulnerables a los efectos que está ocasionando el cambio climático sobre los recursos naturales y los ecosistemas sobre los cuales esos sistemas productivos están basados. Ahora, esa vulnerabilidad se ve incrementada por un montón de barreras, muchas estructurales, muchas a nivel de política, muchas a nivel de información, muchas a nivel de financiamiento, de la misma conciencia que tenemos las personas sobre cómo ese cambio climático se vincula con el quehacer de cada uno. Tenemos, por ejemplo, muy poca capacidad técnica para interpretar posiblemente ese entorno o esos escenarios de cambio climático. Muchas veces generamos muy buena información, pero tenemos la dificultad de interpretar esa información que se genera a nivel, sobre todo, de las instituciones del ámbito público. Tenemos, por ejemplo, que también como Estado somos responsables de generar respuestas, pero, por ejemplo, el nivel de monitoreo que tenemos de las situaciones también es débil, ¿no? Entonces, todo ese tipo de barreras incrementan nuestra situación de vulnerabilidad. Tenemos también muchas políticas que están desarticuladas. El tema de seguridad alimentaria no pasa solamente por Ministerio de Agricultura, es un tema que pasa también por las secretarías de comercio, por las secretarías de salud, por las instituciones de obras públicas para generar justamente una red de caminos, una red de infraestructura productiva que facilite justamente toda esta movilización a nivel de la cadena que mencionaban las compañeras. Y también tenemos barreras a nivel financiero en el sentido de cómo nosotros logramos poder generar o facilitar esos recursos que permitan justamente una inversión climáticamente rentable. Y en el marco de esas barreras, ojalá superando algunas o ojalá todas, podemos entonces generar productos que nos permitan tener resultados a nivel
no solamente de ese incremento de productividad que es lo que se espera para poder tener disponibilidad de alimentos, sino también a nivel de todos esos ecosistemas restaurados en los cuales está sentada toda esta actividad económica o social de cada una de las dimensiones. Y finalmente, ojalá que todo esto permita tener sistemas alimentarios resilientes. Ese es el gran reto, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces acá, estas cadenas de las que todos estamos hablando necesitan en primera instancia entender cómo el cambio climático va a afectar los diferentes eslabones, ¿verdad? Este es un tema que no solamente es un tema de producción, no solamente es un tema de mercado, tenemos toda una red de servicios que acompaña justamente esa cadena, una red de logística, de procesamiento, pero también tenemos un marco regulatorio que debe estar acorde a estos escenarios de cambio climático, sobre todo a lo que se espera de incremento de temperatura y de varianzas en lo que son los patrones de lluvia. Y en ese sentido, estas cadenas deberían de tener la capacidad justamente de adaptarse en función de cuál es ese impacto potencial que va a recibir en el marco de la exposición al cambio climático, ¿no? Entonces, es lo que se llama una adaptación incremental, una adaptación que requiere de ajustes un poco más grandes y definitivamente, posiblemente una adaptación que requiere un cambio total de la actividad productiva que nosotros estamos realizando. En el marco de esas necesidades de la cadena, es necesario identificar, entonces, cuáles son las prácticas que se adaptan o que son, digamos, más viables en función de ciertos ecosistemas, de ciertas actividades productivas, y sobre todo del nivel de inversión que requieren implementar prácticas de adaptación y el beneficio que me retorna implementar esas prácticas de adaptación. Y finalmente, en las prácticas, digamos, todo este tema de los escenarios y de las prácticas que se recomiendan, no son recetas, ¿verdad? No son recetas que sirve una para una agricultura familiar, para una MIPYME, o para un producto o para otro producto. Eso es de acuerdo a cada actor y a cada situación en particular. En ese sentido es necesario entonces empezar a pensar en conceptos como las soluciones basadas en ecosistemas, ¿no? Y esos son conceptos que posiblemente son nuevos o posiblemente no sabemos cómo terminar de implementar. La siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos de las prácticas de adaptación que veíamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros como sistemas de producción no estamos implementando diversas prácticas de adaptación que nos permitan poder mitigar justamente ese impacto a través de ¿qué? De manejar sombras, de manejar riego, de tener un manejo más integral de plagas y de enfermedades, de poner, por ejemplo, de tener un manejo adecuado de suelos, un manejo adecuado de fertilidad, de garantizar la seguridad hídrica, de tener un enfoque más agroecológico del sistema. Entonces posiblemente el nivel de adaptación de nuevas prácticas vinculadas con el cambio climático va a ser menor, ¿no? Porque ya estamos trabajando con diferentes elementos que nos ayudan a nosotros a generar cierta resiliencia en esos sistemas de producción. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estamos dedicados a una actividad ganadera en el cual hemos venido poco a poco manejando pasturas, pero posiblemente el tema de la disposición de agua para el ganado o el tema de sombras no estaba, digamos, muy trabajado dentro de nuestro sistema ganadero, ese tipo de variables posiblemente tengan un costo incremental, pero no mucho más grande porque ya nosotros veníamos trabajando en algunas mejoras tecnológicas. Pero si, por ejemplo, nosotros nos vemos afectados porque las temperaturas se están incrementando, porque no nos preocupamos por un tema de mejoramiento de semilla de variedades, porque no manejamos un tema de riesgo, porque realmente nos vemos expuestos, entonces posiblemente ya el tema de cambiar de actividad puede ser, digamos, una de las opciones. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el tema café? Muchas zonas cafetaleras que estaban en una altura más media, están dejando de ser zonas cafetaleras y ya están pasando, por ejemplo, a ser zonas cacaoteras, justamente porque ya las condiciones de producción en ese piso agroecológico ya no es rentable. Y además porque un factor mercado también influye en la demanda, por ejemplo, de café de estricta altura. Entonces ya tenemos ahí es cuando empiezan a jugar variables no solamente ambientales, sino también variables más de mercado. La siguiente, por favor. Acá hay un tema importante y creo que las compañeras lo han venido manejando. Todo el mundo ha venido hablando hasta ahora de lo que es la parte del rol que cumple el sector privado en la generación de información, en el tema del mercado, en los servicios financieros, pero hemos ignorado un poco el rol que tiene el sector público, llámese Estado en todo esto. El sector público tiene la responsabilidad y el rol de generar entornos de negocios, por decirlo así, favorables.
¿no? Es un ente normador, es un ente facilitador, es un ente que tiene la responsabilidad de justamente manejar información, de tomar decisiones, de definir políticas, y en el tema ambiental es la instancia que asume compromisos internacionales, no solamente en materia ambiental. Y muchos de esos compromisos ambientales están, digamos, bajo la responsabilidad de implementación de actores privados, ¿no? Porque son los productores los que implementan justamente esos compromisos y muchas veces son actores que desconocen los compromisos que como Estado y como país están asumiendo. Entonces, esa es la importancia, en este caso, de establecer esas colaboraciones público-privadas. Entonces, tenemos un sector privado que tiene muchas capacidades, como las que ustedes dicen, de poder digitalizar, de poder establecer relaciones con el mercado, de poder tener acceso a fuentes de financiamiento, pero posiblemente hay un montón de actores que no pueden tener eso porque tenemos un Estado que, por ejemplo, no ha generado condiciones, llámese más en zonas rurales, de no tener acceso, por ejemplo, ni a energía, ¿no? Ni a Internet. Entonces, la digitalización en esos casos es muy difícil. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en estos procesos ahora en el tema COVID, donde hay un montón de personas que dejaron de tener transferencia de tecnología porque no tienen los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante esto. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, dentro del sector financiero se generan inversiones para favorecer esta acción climática? Entonces, el tratamiento muchas veces que se da a productores que están implementando variables climáticas dentro de ese crédito en relación a otros que no lo están haciendo es la misma, ¿no? No se está condicionando, digamos, a que un ganadero tenga bebederos, a que esté manejando pasturas, a que esté, por ejemplo, teniendo fuentes alternativas de alimento para periodos secos. Entonces, ¿cómo dentro de esos créditos se puede condicionar ciertas variables que nos permiten en algún momento ser resilientes? Entonces, la idea de esto es cómo poder conectar ambas cosas, cómo desde la academia se empiezan a trabajar nuevos conceptos de economía circular, de reducción de desperdicios, del concepto de cadena, porque digamos, cuando se habla de cadena, básicamente se habla del vínculo de productor con mercado y estamos obviando toda la otra conexión de la cadena con toda una oferta de servicios, de información, de marco regulatorio, de logística. Entonces, Ana, nos queda un minuto. Voy para la siguiente receta. Acá, esta es la Agenda 2030 y aquí lo importante es entender que el cambio climático no es un tema puramente ambiental, que es un tema que ataca o interconecta las diferentes dimensiones. Todo lo que es la actividad social y económica está sustentada justamente por esa acción climática. Y la degradación de esa biosfera va a tener impactos muy grandes, no solo por un tema de cambio climático, sino por la calidad del recurso natural y los beneficios ecosistémicos que están sustentando nuestras economías y nuestra seguridad alimentaria. Y creo que con eso termino, así que no use mi minuto. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Qué poderosa su presentación. Interesante todo el tema de las colaboraciones público-privadas que resuenan interrelacionadas con el resto de ponencias. Bueno, vamos a pasar ahora a la fase de preguntas y para ello quiero invitar a los doctores Zelaya y Arias que nos puedan ayudar en la moderación de las mismas. Por favor, adelante. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a las personas que están en un hemisferio diferente. Mi nombre es Ian Zelaya, soy de la clase 91 de Zamorano. Adelante, Freddy, para que te presentes. Buenos días a los que estamos en este hemisferio, buenas tardes a los que están allá. Un saludo muy especial a todas estas poderosas zamoranas. Qué orgullo ver estas jóvenes cómo se han transformado en profesionales de muy alto calibre. ¡Qué alegría! Muy orgulloso de ustedes, jóvenes. ¡Qué bueno! Soy zamorano de la clase 74, ya sé que hace mucho tiempo, y me siento muy alegre y muy orgulloso de estar aquí compartiendo con ustedes. Felicidades, jóvenes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Freddy, por tus comentarios. Comenzamos entonces con la ronda de preguntas. Tenemos 7 preguntas para esta sección y posteriormente abriremos para interrogantes que se puedan hacer del público. La primera pregunta es compartida. Esta pregunta está dirigida a Telma, también va a Mildred y finalmente también la va a contestar Ingrid. La pregunta tiene 2 partes. La primera es cómo perciben el rol de la mujer en la cadena de valor y seguridad alimentaria
y cómo son los desafíos y oportunidades que posee la mujer para mejorar sus condiciones actuales. Telma, por favor, tus comentarios. Gracias, bien, gracias, doctor Arias. Le quería agradecer. Bueno, todo esto es parte del resultado suyo también, así que muchas gracias. Sobre la pregunta, un tema interesante que yo he visto en la parte del financiamiento y las inversiones es que aquí se ve a la mujer como que el rol de la mujer es sordo en la parte de producción primaria y mano de obra. Y que por eso los inversionistas no podemos tener un impacto directo en el rol de la mujer en la cadena de valor, porque no trabajamos con los pequeños productores, pero trabajamos solo con las empresas grandes, ¿no? Que trabajan con ellos. Y eso ha sido uno de los desafíos más grandes que hemos tenido para hacerles ver que sí podemos llegar a esas mujeres. Una de las primeras cosas, o de las que estamos haciendo actualmente, fue mapear las cadenas de valor donde las mujeres tienen un rol fuerte, ya sea en la parte de producción, de procesamiento, de cosecha o de distribución y venta. Yo creo que ese era el slide que tenía yo preparado. Hicimos un estudio en 4 países en África, en Malawi, en Zambia, en Kenia y en Costa de Marfil. Y empezamos a mapear dónde están las mujeres en la cadena de valor de maíz, de cacao, de café, etcétera. Hicimos creo que un mapeo como de 7 cadenas de valor y vimos, bueno, si están en producción primaria, nosotros como Banco de Desarrollo podemos hacer o fomentar líneas de créditos para estas mujeres que tienen sus fincas en ese producto. Si están en la parte de procesamiento, nosotros tenemos que asegurar que hay un trabajo decente y lo que hablaba Ingrid, ese pago para un living income lo tenemos que asegurar también como Banco de Desarrollo. Si son distribuidoras o vendedoras de insumos, igualmente. Entonces, esos son los desafíos y las soluciones que estamos proponiendo en este momento. Muchas gracias, Telma. Tus comentarios, Mildred, por favor. Sí, gracias. Creo que me voy a enfocar en la parte de los desafíos y oportunidades que poseen las mujeres para mejorar las condiciones actuales, ¿no? Todos sabemos que las condiciones de confinamiento ha agravado las condiciones económicas y sociales y específicamente ha afectado más a las mujeres. Pues en el futuro, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y cuáles son esos desafíos y oportunidades que tenemos. Y creo que Ana también lo mencionó al final de su presentación, que hay necesidad de implementar proyectos que consideren las diferentes dimensiones, ¿no? Y la igualdad de género en los programas y proyectos que desarrollemos enfocados en toda la cadena de valor y entender cuáles son estas condiciones, de qué estamos hablando, si estamos hablando de innovación, cuáles son las condiciones de las mujeres para ser beneficiarias de estas tecnologías, etcétera. Cuando pensemos en desarrollo, debemos pensar en igualdad de oportunidades, ¿no? En construir con inteligencia, en innovar para el cambio. En este momento en el que la innovación es omnipresente y sobre todo en el área agrícola, es en la forma, cómo cambiamos la forma en cómo producimos, cosechamos, comercializamos, generamos bienestar, debemos tener un propósito definido. Pienso respecto al uso de la tecnología y cómo esta va a influir positivamente en la vida de las mujeres y las niñas y cómo creamos estas oportunidades, ¿no? Entonces, esto significa para mí garantizar que las mujeres no sean solamente consumidoras de la innovación, de la agricultura, etcétera, sino que también ocupen un lugar en la mesa como innovadoras, como en esa cadena de valor, que se entiendan también las necesidades y cuáles son esos espacios que se tienen que abrir para producir bienestar. Gracias. Muchas gracias, Mildred. Muy buenos comentarios. Ingrid, por favor, tus comentarios respecto a las 2 preguntas. Bueno, yo quisiera partir de un punto que no se ha mencionado hasta ahora, y es el trabajo no remunerado de la mujer, tanto en el campo agrícola como en otras actividades de naturaleza doméstica. Con toda esta crisis del COVID-19, eso se vuelve un tema bastante relevante.
uno de los cambios donde yo pienso que tenemos que orientar todos nuestros esfuerzos es en tratar de remunerar a las mujeres por su trabajo. Bueno, Mildred lo mencionó y justamente tenía la misma estadística que 43%, según un estudio de la FAO, 43% de la fuerza laboral agrícola se hace por las mujeres. Y incidentalmente ese mismo estudio nos dice que el 60% de los alimentos del mundo son producidos por las mujeres. Entonces es un tema bastante relevante. Me parece que al mismo tiempo hay que asegurar el acceso a los recursos productivos. Y eso está muy vinculado al tema de los ingresos. Por ejemplo, el acceso a financiamiento, ayuda a la mujer, ayuda a las productoras a incrementar la productividad a nivel de finca, a poder innovar o tener acceso a otras oportunidades. Al hacer eso, y este también es un estudio de la FAO, es muy interesante porque también indica que al aumentar la productividad de la finca, y sobre todo un estudio observando a las mujeres, se puede reducir el hambre en un 12%. Entonces me parece que estos son temas que necesitan bastante énfasis y apoyo de diferentes sectores, como Ana lo estaba mencionando hace unos minutos. En mi área de trabajo pues es investigación y nosotros nos enfocamos mucho en la investigación a nivel de campo, pero investigación participativa. O sea, no solo el científico que viene al campo y dice, bueno, ustedes tienen que hacer esto y el otro, estos son nuestros estudios científicos, sino que ayudarle al productor a innovar y a buscar esas soluciones que le van a ayudar a mejorar su situación. Entonces, me parece que esas son unas estrategias para también mejorar la situación de la mujer dentro de la cadena de valor y también tocando un poco el tema de seguridad alimentaria, o sea, tener una participación activa, trabajo remunerado y tener cooperación de diferentes actores dentro de la cadena. Rodrigo, ¿puedo? Pero creo que también, además de lo que ha dicho las compañeras, hay un tema también que no hay que perder de vista y es qué decisiones tienen las mujeres, qué decisiones pueden tomar las mujeres, ¿no? Entonces, en el marco de estos sistemas de producción tradicionales, el rol de la mujer no le permite muchas veces llegar a esos puntos de toma de decisión, de representatividad para hacer conocer justamente esa demanda que tiene, ¿no? Entonces, de parte nuestra también como nosotros reconocemos que las demandas tienen que diferenciarse en función de los tipos de producción. ¿Qué demandas tienen las mujeres? ¿Qué demandas tienen los hombres? ¿Qué demandas tiene la pequeña agricultura? ¿No? ¿Qué demanda tiene la zona rural? ¿Qué demanda tiene la cadena? Entonces, ¿cuán representativa es la participación de la mujer en los procesos de producción y cuán representativa es justamente la participación de la mujer en la toma de las decisiones y cuán capaces somos nosotros de reconocer las diferencias? Eso yo creo que es parte también del punto clave de cómo superar ciertas debilidades en el tema de mujeres. Fenómeno. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Arias. Bueno, yo voy a formular la segunda pregunta y antes de eso quisiera hacer un comentario. Estaba mirando a estas jóvenes, me las imaginaba con el uniforme del zamorano. La verdad que no han cambiado mucho. Están igualitas. Ok, la pregunta 2 va dirigida a Mildred García. Dice lo siguiente: a pesar de todo lo que han hablado ustedes, ¿por qué será que el financiamiento dedicado para el empoderamiento de las mujeres sigue siendo muy bajo en el sector agrícola? Sí, gracias, doctor Arias. Un placer verlo de nuevo. Bueno, creo que Ana contestó un poco la pregunta, ¿no? Es ese desconocimiento de las necesidades y de las características del aporte de la mujer al sistema agrícola. Creo que se carece de mucha evidencia sobre las características en la cadena de valor, la participación de la mujer en la cadena de valor, y hay muy poco financiamiento debido a eso, ¿no? Por la falta de conocimiento, de evidencia, de estudios que demuestran cuál es el comportamiento de estas cadenas de valor, del rol de la mujer en esta cadena de valor. Nosotros, por ejemplo, en el Fondo Fiduciario,
acabamos de realizar una encuesta global con 122 organizaciones a nivel global que trabajan con mujeres en el tema de empoderamiento económico, precisamente para conocer cuáles son estas necesidades, ¿no? Cuáles son las necesidades de esas organizaciones de mujeres para implementar proyectos de desarrollo rural, de desarrollo agrícola, de innovación. ¿Cuáles son realmente esas necesidades? Porque algunas veces, desde el punto de vista académico, tenemos cierta... si podríamos decir, creemos de que el mercado o la estructura de estas organizaciones son de cierta manera, pero la realidad es otra. Entonces, conocer cómo están funcionando estas organizaciones, cuáles son sus necesidades, nos va a permitir ver cuál es la necesidad también de apoyo financiero, tecnológico, de asesoría técnica, etcétera. Y eso es en lo que nosotros estamos trabajando ahora. Como parte de esta consulta global que hicimos con estas 122 organizaciones que trabajan en el tema de desarrollo económico, nos hemos dado cuenta que la parte de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento a las organizaciones en cosas básicas, contabilidad, registro de activos, etcétera, es importante para ellas para poder, por ejemplo, implementar tecnologías como el blockchain, como que es ahora tan común, ¿no? Pero sin tener ellas las cuestiones básicas, auditorías, sistemas contables, de entender cómo leer un registro financiero, etcétera, no les permite a ellas participar en estos mercados y tener una participación significativa en la cadena de valor. Entonces, son cuestiones muy básicas en las cuales nosotros hemos visto que podemos apoyar para que estas mujeres puedan tener un acceso y que puedan competir de manera igualitaria, ¿no? en estos campos. Muchas gracias, Mildred, por tus comentarios. ¿Puedo complementar? Perdón, Ian, ¿puedo complementar? Por supuesto, Ana, adelante. El tema, doctor Freddy, es también que para poder acceder al crédito usted tiene que tener ciertos requisitos para ser bancable, ¿no? A usted se los piden así como se los piden a un pequeño productor, ¿no? Igualmente a las mujeres. Las mujeres no son propietarias de tierra en su mayoría, entonces no tienen la primera garantía que responde a esa condición crediticia. Muchas veces se pide que formen parte de organizaciones legalmente constituidas. Eso implica toda una tramitología que hay que saberla hacer para empezar y que muchas veces no está disponible en las zonas rurales. Tienen que trasladarse a las oficinas centrales en las grandes ciudades para poder hacer ese trámite. Es una dificultad. Entonces, los requisitos que están alrededor de ese crédito, sea para mujeres o para hombres, muchas veces dificultan justamente el acceso a crédito. Y en el caso de las mujeres mucho más, porque no son propietarias de bienes. Entonces, no cumplen con esa condición primaria que es la garantía. ¿No? Ese es un punto. Excelente, Ana. Gracias. Gracias por tu comentario. La siguiente pregunta va formulada a Ingrid Fromm. Creo que varias de ustedes hablaron cuál es el rol de la mujer en la generación de ingresos. Esta va más enfocada en cuál es el entorno alimenticio a nivel de campo. Creo que también Diana habló un poco de los proyectos que tienen para dar acceso a tecnología a pequeños productores. Ingrid, la pregunta es la siguiente. A partir de la cadena de valor, y en cuanto a la implementación, ¿cómo podemos asegurar que esto llega a nivel de campo, a pequeño agricultor? Gracias, Ian. Pues me parece que lo hemos mencionado, esta pregunta hemos tocado en el tema un poco. A mi criterio personal, me parece que es muy importante tratar de mejorar los ingresos a nivel de campo de las mujeres, porque es muy difícil alcanzar seguridad alimentaria si los productores simplemente no tienen ingreso. Por otro lado, en mi experiencia, pues me ha tocado trabajar con mujeres y una de las cosas interesantes, mi observación personal ha sido que muchas veces el punto de vista de la mujer no se toma en cuenta en un montón de los proyectos. O sea, les puedo hablar sobre un proyecto, he estado trabajando 5 años aproximadamente en un proyecto de mejoramiento de Kahanus Kahan en India. Y
en todo el proyecto fue hasta la fase final que se han hecho entrevistas principalmente a mujeres, donde se les pregunta qué características del grano ellas consideran que son importantes para poder comprarlo. O sea, finalmente un proyecto de mejoramiento de legumbres, o sea, la perspectiva de la mujer es muy importante porque finalmente ella es la que está tomando la decisión de qué comprar y hay ciertas características que son primordiales, o sea, por ejemplo, que se cocine rápidamente, el color, el olor y todo eso. Entonces, me parecía curioso cómo estos proyectos muchas veces se saltan un paso muy importante, que es incorporar a la mujer y la visión de la mujer dentro de estos esquemas. También me parece bastante importante el tema de la investigación científica y la coordinación con diferentes entidades. Esto definitivamente mejora el acceso de las mujeres dentro de la cadena de valor, especialmente cuando se tienen voces de mujeres que pueden ayudar a las productoras o pueden ayudar a diferentes personas a lo largo de toda la cadena, incluso en la toma de decisiones a altos niveles, pues eso también mejora la perspectiva de las mujeres en el otro lado de la cadena, o sea, en el lado de la producción de campo. Entonces, escuchar todas esas voces me parece bastante importante para poder asegurar una mejor posición de las mujeres que probablemente tienen una situación mucho más difícil a nivel de campo. Muchas gracias, Ingrid. Claramente requiere mayor involucramiento de las mujeres, como tú comentabas correctamente, a nivel de campo. La siguiente pregunta la realiza el doctor Arias y es una pregunta compartida. Sí, esta pregunta va dirigida a Diana Morán, Mildred García y Telma Brenes. Y dice la pregunta así: ¿cuál es la importancia de la estrategia de escalación para asegurar un impacto real más allá de los proyectos pilotos? Gracias, doctor. Creo que voy a empezar creo que me voy a enfocar en los proyectos pilotos que en muchos casos cuando se tratan de transferencia de tecnología se quedan en proyectos pilotos y nunca pasan a ese nivel de escalabilidad. Y pienso que una de las razones es porque lamentablemente pensamos linealmente. Pensamos en una tecnología que fue desarrollada, una molécula, un proceso innovativo, una maquinaria fue desarrollada, funcionó en laboratorios, funcionó en campo, e inmediatamente estamos pensando en el proceso de transferencia a diferentes localidades, cultivos, a diferentes países, sin darnos cuenta que cuando se habla de pequeños productores, los procesos no son lineales. Alrededor de las decisiones del pequeño productor hay muchos factores que tienen que ser neutrales para que un pequeño productor pueda aceptar una tecnología y comenzar a utilizarla como parte de su día a día en el campo. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de llevar una semilla mejorada al campo, pero si el productor no tiene a quién venderle al final de la cosecha, si el productor no tiene problemas de salud, si por ejemplo el papá o la mamá de la familia tiene problemas de malaria y 28 días de un año completo ha estado enfermo con malaria y no puede ni siquiera llegar al punto exacto de siembra donde nosotros estábamos aconsejando la siembra de la semilla, no va a funcionar la transferencia de la tecnología. Y es por eso que en los proyectos en los que yo he trabajado, lo que hemos aprendido, y eso es con años de equivocaciones, errores y volverlo a tratar de hacer bien, es que si queremos llevar una tecnología acá y queremos que sea aceptada, número uno, lo que las compañeras han dicho, tienen que haber aliados de diferentes sectores ayudándonos en ese proceso de transferencia de innovación, porque tenemos que afectar diferentes partes de la cadena alimenticia. Y nadie lo hace mejor que el experto. Nosotros podemos ser expertos en un área, pero necesitamos de todos los aliados ayudándonos a eso. Y segundo es que cualquier integración de innovación en el proceso productivo del pequeño agricultor requiere de intervenciones sociales al mismo tiempo y paralelas. Intervención social que mejore la salud de la comunidad,
que se mejoren los precios justos al que el agricultor tiene proceso, como Ingrid decía, que haya un ingreso y que sea visible y que el agricultor lo vea como un ingreso que ha tenido, y solo catalizando un cambio social, una tecnología agrícola va a ser aceptada. Y eso es lamentablemente lo que no pasa en muchos casos. Yo hablé un poco de digitalización, por ejemplo. Creo que la digitalización es válida, tanto si queremos establecer transferencia lineal de tecnología, como también la circular, que es la que requiere el pequeño agricultor. Pero sí, como dijo Ana, tenemos que abrir la infraestructura, tenemos que mejorar la infraestructura para que esa tecnología y esa digitalización pueda ayudar también al pequeño agricultor. Ahí influye mucho también esa relación de costo-beneficio que hacen los productores de lo que es la tecnología. Y estoy hablando de un costo no necesariamente monetario, sino, por ejemplo, el nivel de esfuerzo que a mí me requiere hacer ese cambio. Y sobre todo el nivel de beneficio, si ese nivel de beneficio compensa ese esfuerzo extra que yo voy a hacer por ese cambio. Exacto, que es el retorno de la inversión, ¿no? Así mismo. Entonces, es un tema también de analizar eso. O sea, podemos venderle como que la semilla es lo máximo, pero, por ejemplo, la cantidad de demandas anexas a esa tecnología son muchas más que el beneficio que yo voy a recibir, porque posiblemente el mercado no lo reconozca. Precisamente, ¿no? Y en la mayoría de casos, como tú dices, todos esos factores que deberían ser neutrales para que la tecnología se adquiera, no son neutrales, están en contra del pequeño agricultor. Y como sector privado es muy poco lo que se puede hacer, y es por eso que los aliados son totalmente importantes. Mildred. Sí, tal vez solo para complementar, nosotros, por ejemplo, trabajamos con las comunidades más vulnerables, con las mujeres que están en condiciones de riesgo, en áreas de post-conflicto, por ejemplo, y las estrategias de escalamiento del Fondo Fiduciario están orientadas básicamente al fortalecimiento organizacional interno, ¿no? de estas organizaciones que trabajan con las mujeres, etcétera. Tenemos un paquete muy fuerte de fortalecimiento institucional, también en coordinación con los diferentes sectores privados, gobierno, etcétera. Hoy por hoy, en estos meses estamos lanzando, por ejemplo, un llamado a propuestas para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diferentes áreas de empoderamiento económico, desarrollo rural, etcétera, para dar subvenciones precisamente en esta área, ¿no? De fortalecimiento institucional, porque creemos que si las instituciones no están fortalecidas, si las instituciones no tienen esos requerimientos que hablaba Ana en su intervención pasada, no van a poder absorber estas tecnologías, implementar esas tecnologías, etcétera. Entonces el contexto sí tiene una influencia directa y sobre los resultados, ¿no? de cualquier proyecto, de cualquier iniciativa. Entonces nosotros nos centramos específicamente en el fortalecimiento organizacional y tenemos todo un paquete holístico de cómo apoyamos estas organizaciones en el ciclo del proyecto, ¿no? Así que de esa manera es mi experiencia de trabajo en el tema de la escalación. Excelente, Mildred. Thelma. Yo tenía una slide para esa pregunta. Mi respuesta viene desde el punto de vista del financiamiento de esos modelos de negocio. Yo creo que hay 6 factores súper importantes para que estos modelos de negocio funcionen. La primera es vincular la financiación a la estrategia de impacto. Lo que hemos visto como inversionistas es que cuando la empresa empieza a establecer o empieza ya a ganar dinero y a obtener financiación de inversionistas comerciales, ellos dejan de trabajar con los pequeños agricultores y empiezan a trabajar con agricultores más grandes. Entonces, vincular y condicionar la financiación al impacto y al trabajo con pequeños agricultores. Segundo, las mejoras en el gobierno corporativo. Estos negocios y estas empresas, cuando empiezan, a veces son empresas familiares o de una persona que ha trabajado en esa empresa por 10 años. Entonces se tiene que asegurar de que las decisiones que se toman y quien maneja la empresa sea gente profesional, no por solo ser familiar del dueño del negocio. Tercero es gestionar los riesgos ambientales y sociales, y en eso viene el trabajo decente, la salud ocupacional,
el pago a los agricultores por la venta de sus cosechas, por ejemplo. Las mejoras en las presentaciones de informes y las finanzas. Cuando tomamos esas empresas que están nuevas, que son un poco establecidas, la verdad es que es una trayectoria de unos 5 a 10 años a llevarlas a un nivel corporativo donde pueden acceder a créditos comerciales y ya tienen auditorías, ¿no? que son buenas, que pueden aguantar auditorías independientes. Entonces, eso es básico para nosotros. El número 5 es súper importante, o sea, ver a los agricultores no como un riesgo, sino como una oportunidad de mercado. O sea, verlos como ellos pueden ser mis proveedores, ellos pueden ser mis distribuidores también del producto, mis compradores si yo vendo insumos. Entonces, nosotros tratamos de venderles esa idea a estas empresas. Vean a las mujeres como una oportunidad de mercado. Ellas van a pagar el crédito que les den. Eso lo tratamos de tener muy presente en nuestro trabajo. Y el sexto punto era lo que decía Diana. O sea, toda tecnología, todo negocio nuevo necesita una asistencia técnica para nuevas tecnologías y nuevas prácticas. Si no, ese modelo de negocio está destinado prácticamente, en mi opinión, a fracasar. Muchas gracias. Excelente respuesta. Ahora tiene la siguiente pregunta, la va a formular el doctor Zelaya. Muchas gracias, Freddy. La siguiente pregunta está dirigida a Diana. Diana, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos asegurar que los modelos de negocios sostenibles con pequeños agricultores son exitosos? Así es. Yo creo que lo mencionaba antes y creo que Ana también lo mencionaba. Para que un proyecto sea sostenible y sea llevado por los agricultores en el tiempo, y en eso quiero ser bien clara, por el agricultor, sin que hayan entidades alrededor haciendo que el agricultor lleve el proyecto. El agricultor tiene que ver un beneficio económico o de calidad de vida, tiene que realmente estar convencido que hay un beneficio económico y tiene que saberlo calcular. Y Telma misma acaba de decir que para que una de estas pequeñas empresas aprenda a calcular lo que ellos hacen en su finca. Ese es el primer reto que se tiene. Lo que nosotros hacemos, y eso es un poco, creo que porque todas las decisiones corporativas de estrategia o de negocios siempre son tomadas alrededor de muchos índices numéricos. Índices de rentabilidad, del market share, tenemos índices de sostenibilidad y creo que estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo en el que siempre calculamos cuál es el retorno de la inversión antes de comenzar algo. Y creo que eso nos ha ayudado un poco cuando se trata de que los modelos se mantengan en el tiempo, y es que no vemos al agricultor como un beneficiario de un programa, sino que vemos al agricultor como un empresario que quiere maximizar los ingresos, porque esa es la forma de trabajar que conocemos. Y así que desde el inicio les comenzamos a ayudar a que primero entienda. Tiene que anotar los gastos, tiene que saber cuánto gasta en su finca, tiene que saber qué es lo que va a retornar si hay una inversión. Y pues obviamente no todo es económico, ¿no? Ahorita me he enfocado mucho de repente en la parte de que el agricultor tiene que tener un ingreso económico que entienda y que vea, pero pues obviamente también hay factores sociales y hay factores ambientales. Y no esperamos que el agricultor los calcule, pero sí es responsabilidad de nosotros en esos proyectos para que sean sostenibles, ser capaces de medir el impacto social y el impacto ambiental de un proyecto. Y eso es un poco bajo la premisa de lo que no se mide, nunca se puede mejorar. Así que números son muy importantes en nuestros proyectos, no los calculan ellos, los calculamos nosotros, pero tratamos de que ellos entiendan el proceso. Muchas gracias, Diana. Agradecemos tus comentarios. La siguiente pregunta la realizará el doctor Ari. Comentar un poco antes, Ian. Listo, Ana. Adelante. Creo que ahí hay un tema también como que tiene mucho que ver con la sostenibilidad de los negocios, es el tema de la visión empresarial, ¿no? La famosa visión empresarial, que es un tema que cuesta mucho. No todos los productores son empresarios. Ese es un punto de partida que hay que entender, y lo que sí es sostenible es la percepción del riesgo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando vos tenés
una conexión con un buen mercado, aparece un intermediario y por un par de pesos más le vendiste la producción que ya estaba asegurada por otro mercado, porque hay una sensación siempre de riesgo. Entonces, ese cambio de chip, de llevar, como dice Diana, el tema de los registros no es un tema fácil. Es un tema que se ha venido trabajando por años y todavía el productor no lo hace o no lo muestra porque tiene esa sensación de ser auditado, ¿no? O sea, ¿por qué quiere ver lo que yo hago? ¿Por qué quiere ver lo que yo estoy generando como ingreso? Entonces ahí entra todo ese trabajo social que tiene que ver con la sostenibilidad del negocio, y la otra cosa es la relación también que tiene que ver con la asociatividad, ¿no? Y en el marco de esa cadena, la asociatividad es un tema muy importante. Muchas gracias, Ana. Agradecemos tus comentarios. Doctor Arias, por favor, adelante con la siguiente pregunta. Gracias, Ian. Estoy de acuerdo con Ana, lo que dice. Yo creo que deberíamos de recordar que sobre todo en Latinoamérica y en África especialmente, ¿verdad? Existen dos grandes categorías de agricultores, que son los agricultores de subsistencia y los agricultores de mercado. Que la condición más crítica de los agricultores de subsistencia, que en algunos países son mayoría, como Guatemala, Bolivia, Honduras, es su relación con el mercado. Sus decisiones no están en función del mercado, sino que más bien están en función de la seguridad alimentaria. Entonces, llevar esos productores de ese estadio a un agricultor de mercado es un proceso complicado y muy largo. Pero sobre todo ustedes que están metidos en la investigación y en la transferencia de tecnología, deben de recordar siempre esa condición. Recuerden que también esa condición de subsistencia versus agricultores de mercado no está relacionado necesariamente con el tamaño de finca o con la envergadura del negocio. Podemos tener agricultores de subsistencia con fincas muy grandes. El tamaño, tratar de caracterizar los agricultores por el tamaño de la finca puede generar algún tipo de sesgo. La siguiente pregunta va dirigida para Ana Pozas y dice, bueno, todos sabemos el efecto que tiene el cambio climático, ¿verdad? Sobre todo en la agricultura, pero yo creo que fue Ingrid que mencionó, ¿verdad?, la situación del corredor seco en Honduras, ¿verdad?, y cómo estos agricultores han sido seriamente afectados por el cambio climático. La pregunta dice, ¿cómo podríamos garantizar la seguridad alimentaria ante esta condición de cambio climático? Ana. La seguridad alimentaria, el doctor tiene que asegurarla independientemente de que tengamos cambio climático o no, porque el tema de la alimentación es un derecho, para empezar, ¿verdad? Está definido así por Naciones Unidas, es un derecho. Entonces, dentro de los pilares de la seguridad alimentaria, usted tiene todo lo que es acceso y todo lo que es disponibilidad. El acceso viene de parte de los ingresos para poder yo comprar justamente los alimentos que necesito, y la disponibilidad de parte de la oferta. Entonces, en ese sentido, creo que en este contexto, y sobre todo en el contexto post-COVID o COVID, el tema de generar empleos, y ojalá empleos verdes, y de generar ingresos a partir de actividades vinculadas con el ambiente, es un tema importante y prioritario. Creo que el tema también de empezar a pensar en una producción que reduzca las pérdidas de los desperdicios, que reutilice, que recicle, que genere, digamos, un consumo responsable y una producción responsable es básico. Ese es un principio básico, yo creo, para garantizar una de las partes de la seguridad alimentaria en el contexto de cambio climático. La otra es que hay que proteger los recursos naturales, porque los recursos naturales, llámese suelo, llámese agua, llámese biodiversidad, generan los beneficios ecosistémicos o co-beneficios de los cuales se sustenta la producción. Tenemos ahora problemas con polinizadores, tenemos problemas a nivel de materia orgánica en el suelo, entonces eso nos influye en lo que son la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo. Entonces, si no hay una relación equilibrada entre todo lo que es producción y todo lo que es conservación de los recursos naturales a partir de lo que son los servicios ecosistémicos, la relación definitivamente nos juega en contra. La otra es, creo yo, también asegurar lo que son los medios de subsistencia de los productores, ¿no? Y fomentar ese crecimiento. Entonces eso implica desarrollar capacidades, como bien decían las compañeras, generar
una asistencia técnica acorde a esas necesidades, acorde a ese contexto de los productores. Y aquel productor que depende de un solo cultivo difícilmente va a garantizar su seguridad alimentaria, ¿verdad? Por eso está el dicho, no hay que poner los huevos en una sola canasta. Entonces, en ese sentido, también funciona así el sistema agroalimentario. Entre más diversificado sea el sistema agroalimentario, mejores oportunidades de garantizar esa seguridad alimentaria va a tener, y ojalá sí mismo también se diversifiquen las opciones de ingreso. Creo que es muy importante, y se ha hablado poco del tema de la resiliencia, ¿no? En los sistemas productivos y en las personas y en las comunidades, ojalá. Entonces aquí hay un tema de innovación, qué sistemas de innovación me permiten a mí aprovechar todas esas situaciones de crisis en oportunidades, ¿no? Cómo yo a partir de esta degradación de suelos puedo empezar a construir, digamos, suelo, cómo yo puedo garantizar seguridad hídrica, cómo puedo garantizar inversiones o un financiamiento vinculado más con el tema de ambiente. Creo que el tema de resiliencia en los ecosistemas es un tema que hay que empezar a trabajar y no se trabaja. Y creo que hay un tema muy importante también en el marco de la gobernanza. ¿Cómo se están tomando las decisiones? ¿Quién está definiendo políticas? ¿Ese marco institucional de los diferentes países responde a estas necesidades de asegurar la seguridad alimentaria de todos? Y sobre todo lo que son las comunidades rurales y de estas poblaciones que están más expuestas a lo que es el cambio rural. Entonces, yo creo que parte de ese incremento de la producción, de esa variabilidad también en las opciones de ingreso, de ese marco institucional que hay que fortalecer, de esas capacidades que hay que generar en las diferentes comunidades. Muchas gracias, Ana. Muy buenos comentarios. La siguiente pregunta está relacionada a la interrogante que realizó el doctor Arias, que como contexto implica el cambio climático, y esto es cuáles son los compromisos internacionales que aseguran esta generación de ingresos, sostenibilidad, lo que comentabas, a un futuro, 2030. Un paso, digamos, una gran pauta, si se quiere, de acción dentro de este marco internacional es la Agenda 2030. Mira, la Agenda 2030 te define objetivos específicos, te define 17 objetivos, te define indicadores, te define metas, que si bien vos podrías decir, dentro de mi negocio yo no tengo nada que ver, no, pero te puede dar las pautas para justamente ir identificando medidas de adaptación que te convierten en un negocio resiliente, ¿no? Creo que la Agenda 2030 te lleva un poco a eso, y sobre todo porque está vinculada con una dimensión económica, con una dimensión social y con una dimensión ambiental bien diferenciada y bien definida. Creo que otro marco internacional que también dio mucha pauta fue el Acuerdo de París, en el cual a partir de todo este tema de la emisión de gases de efecto invernadero también dio la pauta para empezar a trabajar en las contribuciones nacionales determinadas. Entonces cada país, o por lo menos varios de los países nuestros, han definido planes de adaptación a partir de esa contribución a esas nacionales determinadas, que básicamente lo que tratan de hacer es que el incremento de la temperatura no llegue a los 2 grados, ¿no? Por lo que esto representa, por los estrés hídricos, por el estrés calórico, por todo lo que puede representar a nivel de pérdida de biodiversidad, y en definitiva, porque tanto los productores como los técnicos no necesariamente vamos a tener la capacidad de enfrentar eso, ¿no? Porque no tenemos los conocimientos, porque no tenemos la tecnología, porque no tenemos los recursos, porque está fuera de nuestro contexto usual. Y también se ha venido trabajando mucho todo lo que es la desertificación y la sequía. Hay una lucha contra la desertificación y la sequía. De hecho, ahora se está hablando mucho de carbonización de los suelos, de manejo responsable de fertilizantes. Hay directrices voluntarias que te llevan a la gestión del suelo. Entonces yo creo que ese gran reto es por curiosidad, aunque sea, enterarse de justamente todos estos convenios, porque como te digo, te dan las pautas para implementar medidas de adaptación a nivel de finca, a nivel de tu negocio, a nivel de la cadena. Muchas gracias, Ana. A todas agradecemos sus comentarios. Elma tiene un comentario. Solo agregar a la parte de Ana, a la parte de las instituciones financieras internacionales, y es que ellas también están vinculadas a la Agenda 2030. Por ejemplo, ahorita hace un par de meses se formó algo que se llama el 2X Challenge, en que todas las instituciones financieras se propusieron como meta invertir $3.000 millones para apoyar el financiamiento de las mujeres, que es el SDG o el ODS 5. Entonces,
también hay mucho de la parte del sector privado y de los que se llaman inversionistas de impacto que están vinculados a la Agenda 2030. Y yo creo que ahí es una gran oportunidad para los pequeños productores y para alcanzar esa Agenda 2030. Gracias. Muchas gracias, Selma. Ian, adelante, Freddy. Antes de que se vayan, yo quisiera aprovechar que están muchas de ahí que tienen el billete, que digan cómo va a afectar el COVID-19, el financiamiento, el desarrollo. Yo no mostré la gráfica, pero sí la tenía, y es la fuga de capital en los países emergentes. La comparaba a otras crisis que hemos tenido en el mundo, y la comparaba a la crisis del 2008, y la fuga de capital ahora es 3 veces mayor que la que hubo en la crisis financiera del 2008. Lo que está pasando para nosotros, por ejemplo, es que países que ya no eran relevantes como India, como México, como Brasil, porque había muchísima plata de inversionistas comerciales, esos inversionistas se están yendo. Y entonces, Development Finance, como nosotros, vuelve a tener relevancia en algunos de esos países. Y nos estamos preguntando y estamos discutiendo internamente en cuáles mercados nos tocará volver, por ejemplo. Y cuáles segmentos de mercados que nosotros considerábamos que ya no éramos importantes, nos tocará volver a jugar un papel. Pero Developing Finance también depende de las economías de los países desarrollados. ¿Cómo creen ustedes que les va a afectar? Pero nosotros somos autosostenibles, o sea, a nosotros el gobierno, por ejemplo, holandés no es que nos da plata cada año, porque nosotros hacemos nuestro propio profit y nos mantenemos con los pagos de nuestros créditos. Ahora, la gran pregunta es que si este año nos van a pagar todos nuestros créditos. Y ahí estamos en esa. Adelante, Ana. Tienes un comentario. Mildred tiene primero. Mildred estaba pidiendo primero la palabra. Después voy yo. Listo, adelante, Mildred. Perdón. Sí, gracias. Doctor Frey, tal vez solo para compartir, creo que esa pregunta es muy relevante, sobre todo en el contexto en el que estamos operando y para actualmente, ¿no? El Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, por ejemplo, ha abierto un llamado a propuestas para las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro para apoyarlas específicamente en el tema de fortalecimiento institucional en respuesta a COVID, ¿no? Nosotros tenemos un llamado a propuestas que se va a lanzar en un mes, menos de un mes, para apoyar a todas estas organizaciones en Latinoamérica con un financiamiento inicial de $20 millones. Entonces creo que es importante también entender cómo funcionan estos llamados a propuestas. Cuando yo comencé mi vida profesional, esta era una de las áreas que tenía como dificultad, ¿no? ¿Cómo funcionan los llamados a propuestas en el sistema de Naciones Unidas o con la banca privada o con las organizaciones que manejan ayuda bilateral, multilateral, etcétera? Y creo que esta es una área importante para nosotros también fortalecer como profesionales y entender cómo funcionan todos estos sistemas de financiamiento, ¿no? Y bueno, que me pareció importante mencionarlo aquí ahora porque es un área donde podemos explorar mucho también la cooperación, ¿no? Con el sistema de Naciones Unidas, con la banca, con el sector privado, etcétera, con todos estos diferentes llamados a propuestas para financiar proyectos de distinta índole, desde el empoderamiento económico, desde proyectos sociales, climáticos, etcétera. Así que, bueno, para aquellas compañeras y compañeros que están trabajando con organizaciones sin fines de lucro o organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en temas de empoderamiento económico, reducción de violencia en países post-conflicto, etcétera, este llamado a propuestas va a estar abierto en un mes, ¿no? Y bueno, a la orden para dar más información, si desean después. Gracias. ¿Cómo va a afectar el COVID a la academia, Ingrid? Hay muchos chicos que se quieren ir a estudiar. A Ingrid.
Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, yo creo que en temas de investigación, a nosotros directamente nos afecta, pues no podemos ir al campo y visitar los diferentes proyectos. Entonces, todo este tema del COVID-19 nos ha afectado un poco, más que todo porque nuestros proyectos se han aplazado. Posiblemente vamos a poder continuar a principios del próximo año, pero, por ejemplo, las visitas que yo tenía programadas para el campo ahorita están pausadas. Yo creo que un poco el riesgo que yo puedo ver es que siento que muchos proyectos de investigación probablemente no se van a financiar, y eso tiene mucho que ver con los recursos que están disponibles, y probablemente va a haber un reenfoque a ciertas áreas donde se va a explorar un poco más el tema de resiliencia, o sea, qué alternativas tenemos para poder tener un sector agrícola que es resiliente no solo al cambio climático, no solo a las fluctuaciones, volatilidad de mercado, sino que a impactos grandes como este, porque ha sido un impacto, básicamente las cadenas de valor, o sea, en términos del producto, cómo se mueve de un mercado a otro, diferentes fronteras, ha sido bastante afectado. El consumo también, entonces esto a la final tiene un impacto directo a nivel de campo. Y no sé si puedo tomar un minuto para tratar un tema, o mejor dicho, presentar una solución. Yo pienso que en el tema de las cadenas de valor, en la agricultura, muchas veces la respuesta está en el mercado local y nosotros tendemos a no explorar este mercado local. A mí me pareció curioso hace algunos años visitando Vietnam, cómo el sector del café ahí es tan increíble, considerando que nosotros en Honduras y en Centroamérica llevamos mucho más tiempo produciendo café que Vietnam. Pero el sector local absorbe bastante de esa producción. Hay tantos cafés, hay más cafés en Ho Chi Minh City que en París. Entonces, esta respuesta local también abre una oportunidad muy grande para esos pequeños productores de café. Sí, el sentido de prioridad definitivamente ha cambiado, don Freddy. Digamos, todo lo que puede llegar a ser programas derivados a lo que son las metas ambientales pueden verse en riesgo, ¿eh? Pero el gran reto es justamente cómo mantener esos logros que ya los países habían hecho y que esta nueva reactivación no genere más presión sobre los recursos naturales y no avance, por ejemplo, más la frontera agrícola. Creo que se ha dado mucho apoyo a lo que son programas de ayuda social, estas ayudas condicionadas, a lo que son entregas de bolsas de comida, a lo que son, en el caso de la agricultura, a insumos, pero ahí, digamos, yo creo que se da mucha oportunidad para tratar justamente de fortalecer los sistemas más dentro de la lógica de reducir los riesgos. Por ejemplo, cómo empezar a trabajar con cosecha de agua, cómo empezar a trabajar con manejo de suelos, entonces con manejo responsable de ojalá de biofertilizantes, de manejo integrado de plagas. Entonces no solamente entregar las ayudas porque sí, porque se requiere incrementar producción, sino que también nos aparece la oportunidad de poder incrementar, poder meter, digamos, estos temas más vinculados con la resiliencia. ¿Podría hacer un comentario corto? A ver, adelante. Corto, es prometido. Yo pienso que el hecho de que estemos todas acá y todos reunidos haciendo un webinar es algo que también se ha hecho como una consecuencia de que hemos tenido que cambiar los canales de comunicación. Y eso nosotros también hemos visto, que al nosotros no ser capaces de hacer entrenamientos con agricultores en campo o de visitarlos, hemos hecho uso de todos los canales digitales que estaban por establecerse o que estábamos comenzando a tener con ellos para ahora tener un medio de comunicación. Y yo creo que esto es más un llamado de mi parte para que si ya lo comenzamos a hacer y si ya comenzamos a cambiar la forma en que nos comunicamos con agricultores, con los aliados, que la mantengamos aún si volvemos a una normalidad relativa. Muchas gracias, Diana. Estamos cortos de tiempo, así que procedemos a la parte de cierre. Adelante, Rodrigo, por favor. Ok, bueno, el tiempo se nos ha ido, definitivamente ha volado. Ha habido una buena cantidad de energía circulando por todos lados y muy poderosa, sobre todo por ustedes.
Hay preguntas del público, sí. Lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre cuando nos quedamos un poco cortos de tiempo, es pedirles a ustedes de favor si las pueden responder posteriormente para enviarlas en conjunto con las presentaciones. Comentarios de todos lados, felicitaciones a las expositoras. Hay un comentario que llama la atención y dice, Rodrigo, esta presentación es de alto nivel, deberíamos hacerla recurrente. One presentation per month with different topics related to seguridad alimentaria. O sea, ya hay cosas muy interesantes ahí que están sucediendo alrededor de esto. Bueno, la pregunta del millón que les queremos hacer a todas ustedes es, ¿cuál consideran que debería ser el mensaje principal que le pueden enviar a esta audiencia con respecto a la seguridad alimentaria? ¿Cuál es ese mensaje que quieren enviar con respecto a seguridad alimentaria? Y vamos a empezar de atrás para adelante. Ana, en un minuto, por favor. Yo creería que el mensaje clave es que el costo de la inacción es muy alto. Si no nos preparamos para los escenarios de cambio climático, realmente vamos a tener unos costos de inversión por adaptación muy grandes, ¿no? Entonces la prevención ya no va a ser, ya no vamos a prevenir, sino que vamos a lamentar. Entonces el tema de entender, de interiorizar lo que significan los escenarios climáticos y a partir de ahí ver cómo podemos adaptarnos va a influir mucho en nuestra estructura de costos. Fenómeno, muchísimas gracias. Diana, ¿cuál es ese mensaje final para esta audiencia? Un llamado, creo que es un llamado al trabajo conjunto. Creo que hay tanto el sector público, el privado, la academia, las organizaciones no gubernamentales, todos son expertos en sus áreas y todos tienen algo muy bueno que aportar al tema de seguridad alimentaria y al desarrollo de los pequeños agricultores y de sus comunidades. Así que me gustaría hacer un llamado para que trabajemos juntos y utilicemos las ventajas de cada uno. Incluso si yo veo el panel de expositoras, me podría imaginar muchos proyectos muy buenos con los que podríamos trabajar juntos y dejo la invitación para que estemos en comunicación y podamos desarrollar estos temas. Qué buenísimo, wow, qué poderoso. Ingrid, ¿cuál es ese mensaje final a nuestra audiencia? Bueno, como una persona que trabaja en la investigación agrícola para el desarrollo, a mí me parece que es crítico seguir adelante en la investigación. Me parece que es muy importante tener una mentalidad de investigación participativa, donde se centre a los productores, donde se tocan los temas que son relevantes para ellos y que todos trabajemos en conjunto, así como lo ha mencionado Ana y Diana. Necesitamos esta coordinación y este trabajo en equipo para poder encontrar esas soluciones que estoy convencida que están ahí. El área agrícola es un área muy interesante, es nuestra base, es la alimentación del mundo, es donde se sostiene toda la civilización. Entonces, este es un tema que no se puede dejar a un lado y tenemos que seguir trabajando con mucho ánimo y con mucha pasión para lograr estos cambios tan necesarios en el agro. Qué poderoso mensaje. Mildred, si hay algo que le quiere decir a esta audiencia, ¿qué es ese algo? Bueno, considero que la sensibilización acerca de estas desigualdades que vemos en el campo, en las diferentes áreas de trabajo, es importante para abordar las dimensiones en el desarrollo de la cadena de valor. Y invertir en la mujer, aumentar la representación de las mujeres y la participación de las mujeres en la toma de decisiones, ¿no? En los mecanismos de gobernanza, como lo mencionaba Ana, y a nivel comunitario, de hogar, de empresa. Entonces, facilitar esa integración sistemática, ¿no? De la dimensión de la igualdad de género es clave para el desarrollo. Muchas gracias, Mildred. ¿Y Telma? ¿Con qué se quiere despedir el día de hoy? Yo tengo dos llamados. Uno es a la colaboración. El sector privado no funciona sin el público y el público no funciona sin el privado, sin la academia. Entonces, excelente lo que dijeron todas sobre la colaboración para un webinar como este. El segundo es escuchar a los agricultores y a los pequeños agricultores. Cuando nosotros diseñamos las políticas, los proyectos, el financiamiento, a veces creemos que conocemos lo que ellos necesitan
Y cuando diseñamos las evaluaciones de impacto igual, nosotros hemos cambiado nuestro enfoque, estamos usando últimamente el Lean Data Approach, que te dice qué no le gusta, por ejemplo, qué puede mejorar la empresa que me compra mi producto, y es una excelente herramienta para escucharlos y para saber lo que ellos necesitan y cómo podemos mejorar esos modelos y esas políticas. Fenómeno. Muchísimas gracias, Telma. Hay un comentario de un ex profesor de Zamorano por aquí que no quiero dejar pasar antes de que hagamos el cierre final. Y dice: crédito a mujeres rurales. La respuesta es cajas rurales manejadas por las mismas mujeres. Sí. Ok. Invito al doctor Zelaya para que nos diga entonces cómo cerramos este evento, Doc. Bueno, primeramente agradecer la participación de todas. Creo que una discusión muy nutrida. Claramente creo que no solo es de tener una discusión energética, sino que creo que ya se han generado algunas acciones que espero realmente se consideren a futuro. Nuevamente agradecer la participación de todas, sus comentarios muy enriquecedores. También agradecer al público que nos acompañó en esta transmisión. Y antes de cerrar, entiendo que vamos a hacer una discusión de cuáles son los webinars que están preparados para el resto del mes y el mes siguiente. Correcto, así es. Y para ello vamos a invitar... Rosarito, ¿los quieres decir tú? ¿Los dice Gonzalo? Gonzalo, sí, Gonzalo. Okay. Gracias. Adelante, Gonzalo. Gracias, colega. Buenas tardes. En primer término, en nombre de HAP Internacional, agradecer la participación de este importante panel de colegas zamoranas. Ha sido muy importante haberlas escuchado y también realza a nuestra asociación y a nuestro gremio de zamoranos tener tan brillantes mujeres en importantes cargos a nivel internacional y mundial. Muchas gracias, queridas colegas, por su tiempo, por su experiencia y por haber estado aquí hoy en la tarde, así como a todos los que han participado y han escuchado este panel. También agradecerles ese tiempo que le dedican. Comentarles que el día de mañana cerramos el mes de junio con el Smart Webinar que nos dará también otro colega, Álvaro Ernesto Pilla, de la clase de 2014, quien nos hablará sobre el desarrollo de nuevos canales de venta y marketing digital en los agronegocios. Con ello cerramos el mes de junio y anunciarles que el mes de julio viene cargado de importantes y poderosos inspiradores webinars. Vamos a hablar sobre empresarios, sobre desarrollo empresarial, sobre café, sobre cacao, sobre ganadería, sobre políticas agrícolas, vamos a hablar sobre reactivación comercial agrícola. O sea que viene un mes de julio muy importante. Estaremos anunciando la agenda para que tomen la debida nota y puedan estar presentes en la mayor parte de ellos. Sabemos que los que están en Europa especialmente se les complica un poquito con el horario, pero queda grabada estas intervenciones, están en YouTube. Entonces, de alguna manera, para los que por el horario no puedan escucharlo a tiempo, lo podrán escuchar también después. Agradecer a todo ese equipo que hay detrás acá en la organización, a Rodrigo, a Rosarito, al doctor Freddy Arias, a Ian Zelaya, que siempre están presentes en la moderación. De mi parte, nuevamente agradecerles y tengan buenas tardes. Listo, Gonzalo, muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí entonces nuestro Smart Webinar de hoy, poderoso, cargado con colegas zamoranas. Muchas gracias, feliz fin de semana, un fuerte abrazo. Gracias a Telma, Mildred, Ingrid, Diana y Ana. Un fuerte abrazo desde Ciudad de Guatemala y mis mejores deseos siempre. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense. Cuídense mucho. Chao. Gracias, chao. Seguimos en contacto.